Y vos me vas a decir seguramente, pero yo me compré un gel que me salió 2.500 pesos de una marca muy reconocida y me quemó. Hay veces que cuando nosotros metemos la mano en la lámpara con el producto sobre nuestras uñas, sentimos calor. ¿Por qué sucede eso? Porque, como les decía, al impactar la energía ultravioleta sobre estos productos que tienen fotoiniciadores, los fotoiniciadores empiezan a moverse y cualquier reacción de movimiento genera calor. Es una cuestión de física y química, ¿sí? Cualquier movimiento rápido que se genere va a generar calor. ¿Qué sucede? Cuando un producto no es de buena calidad, en general se producen picos de calor muy altos cuando metemos la mano en la lámpara con el producto. ¿Por qué sucede esto? Porque al no contener la cantidad de fotoiniciadores que corresponden para que la fórmula química de ese producto sea la adecuada, ¿sí? Al ponerle otras cosas para que al fabricante le termine saliendo más económico ese producto, en vez de ponerle la cantidad que corresponde para que no queme en la lámpara, lo que sucede es que colocan otro tipo de cosas, otro tipo de químicos, no está la cantidad de fotoiniciadores adecuada que se necesita y entonces levanta picos de calor. Cuando un gel no quema en la lámpara, cuando lo metemos en la lámpara, es porque es de buena calidad. Y vos me vas a decir seguramente, pero yo me compré un gel que me salió 2.500 pesos de una marca muy reconocida y me quemó. Que la marca sea reconocida y que el producto sea caro no es un indicador de buena calidad, ¿sí? La calidad del producto depende de este tipo de reacciones químicas. Entonces te puede pasar que compres un producto que sea de una marca más económica y que no te queme, y que compres uno de una marca muy cara o reconocida o con mucho marketing y que te queme. Puede pasar. A veces esto no tiene que ver con que el fabricante sea un trucho y haya metido otro tipo de químicos en la mezcla de su fórmula. A veces esto sucede también porque hacemos capas muy gruesas del gel. Si nosotros hacemos capas finas, la cantidad de fotoiniciadores que hay en esa capa es menor, entonces cuando se produzca la reacción no va a hacer tal el movimiento que genere calor. Bien, entonces una forma de evitarlo es haciendo capas muy finas. Entonces si vos te compraste uno que quema, trata de hacer capas finas como para que no levante estos picos de calor y tu clienta no se te queje.